Leticia Calderón Chelius es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Instituto Mora y colaboradora habitual de este espacio en el que esta noche en su sección La Política de la Política aborda un tema por demás espinoso en estos tiempos, las caravanas de migrantes. ¿Qué hacemos con ellos? A ver, Leticia. En esta ocasión les voy a hablar sobre las caravanas migrantes. Seguramente la mayoría de ustedes han oído del tema, pero yo quisiera aclarar varios puntos que van a servir para que el debate tenga más elementos de discusión. Miren, una de las primeras cosas es que nuestro país, pues geografía es destino, estamos junto a Estados Unidos, la potencia más importante del planeta, y ha sido un territorio de tránsito migratorio desde hace mucho tiempo. En realidad, México ha tenido hasta 400,000 personas cruzando anualmente por el país, y esto es una cuestión que no se visibilizó. Y lo que hacen estas caravanas, esta experiencia nueva de migración, es justamente buscar visibilizar el tránsito migratorio. Entonces, lo que estamos aquí no es ante un fenómeno nuevo, sino justamente ante un tipo de experiencia de migración diferente. Y eso es lo que creo que hay que partir primero. Entonces, este elemento junto con el hecho de que la primer caravana en la modalidad que vimos se dio en un momento en el que estaba terminando el anterior gobierno, la presidencia de este país, y estaba entrando el nuevo. Entonces era un momento de limbo migratorio entre octubre y noviembre del año pasado. Entonces ni entraba el nuevo gobierno, ni todavía acababa de salir el anterior, y esto sí generó pues una serie de elementos que, por ejemplo, hicieron muy complicado la entrada al territorio mexicano en el sur del país, en algunos momentos con cierta violencia, pero también vimos actos de mucha hospitalidad por parte de la población, vimos incluso algunos de estos grupos, caravanas que les llamamos, pues transitando a lo largo de todo el territorio sin mayor problema, e incluso en algunos lugares como la Ciudad de México, por ejemplo, articulando toda una estrategia para recibir a estos grupos de entre 5 y 7 mil personas, ¿sí? Y esto yo quiero ser muy clara, no es un acto solamente de recibir a las personas porque buena voluntad o un acto así simplemente de discurso. Tiene que ver con una responsabilidad jurídica que México ha asumido porque México ha firmado una serie de documentos desde hace por lo menos 30 años. Entonces, no es cosa de este gobierno o solamente del anterior o los anteriores, sino una política de Estado que nuestro país ha asumido. Entonces, este tránsito, ahora ya no tan clandestino, los hay, pero en general, ubicarse como caravanas, lo que busca de parte de las personas migrantes es sobre todo no ser presas de la criminalidad, de la extorsión e incluso del crimen organizado que los ha hecho víctimas. Pasaban clandestinamente y ¿qué ocurría? Justamente una violencia sin misericordia contra ellos, y ahora lo que buscan es que al ser más visibles, la población se entere, las autoridades reaccionen, y en ese sentido tenemos, no sabemos si todo un nuevo patrón de migración, pero sí una experiencia muy novedosa a lo que nunca habíamos visto. Pero aquí entra un detallito. A ver, ¿esto es una crisis o qué está ocurriendo? Y yo les diría que no es una crisis. Entre 5 y 7 mil personas cruzando por nuestro territorio no puede ser una crisis. Somos la 14 economía más rica del planeta, un país de 125 millones de habitantes. Bueno, ustedes comprenderán que entre 5 y 7 mil personas es algo mínimo, y se vuelve crisis cuando la autoridad no no implementa los mecanismos que permiten que estas personas tengan ciertas condiciones justamente para permitirles que su objetivo en la mayoría de los casos, que es llegar a Estados Unidos, pues se cumpla. Aunque sí quiero ser muy clara porque esto ocurrió y sobre todo en la primera caravana. Han seguido habiendo grupos y ahora estamos viviendo una nueva experiencia, digamos ya la más reciente y ya con un nuevo gobierno, que tiene que ver con varios elementos. Primero, un nuevo gobierno que entra con una nueva narrativa frente al tema migratorio. Eso es importante porque se habla de una recepción distinta al anterior gobierno, que no ha ocurrido del todo por una serie de problemáticas que tienen que ver con cómo la población también, está reaccionando no de la misma forma hospitalaria como ocurrió antes, porque justamente es un tema que no es lo mismo recibir la primera vez que empiece a ocurrir de manera más recurrente. La misma población necesita la información, la necesitamos todos. Entonces, en este momento estamos viendo nuevos grupos, caravanas, que están cruzando incluso con componentes étnicos diferentes, ya población no solamente de Centroamérica, que era la primordial en la primera caravana, y entonces la reacción empieza a ser muy diversa.
Hay que entender que México sí tiene una situación excepcional porque su geografía con Centroamérica, y ustedes habrán escuchado que también hay un plan de desarrollo, de apoyo a la región centroamericana que cambiaría eventualmente, pero bueno, eventualmente no es mañana, las condiciones de esa región junto con la apuesta porque en México también cambien y mejoren las cosas. Lo que yo creo es que hay que estar atentos, ubicar más el tema, hay mucha información, leer sobre este asunto para tener los elementos y cada quien tomar la opinión que considere, pero sobre todo entender que no es ni nuevo ni va a dejar de ocurrir. Yo creo que tal vez en este formato puede cambiar, puede modificarse, pero el proceso migratorio es algo que es parte de nuestra experiencia planetaria contemporánea. Muchas gracias. Gracias, Leticia.